por favor, trae papeles de los que están aquí en la mesa y repártela a cada hermano que no tenga, por favor. Levante la mano, hermano, todos los que no tienen, Josué Levada. Hermana Lupita, ¿ustedes tienen dos o solamente tienen uno? Josué, dale otro, por favor. Segunda Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 9. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor de esta manera. Quiero que todos prestemos atención a este pasaje de la Escritura. Dice, verso 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino que participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Voy a leer el verso 9 nuevamente. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias porque una vez más podemos hoy profundizar en tu palabra, estudiarla, Señor, y aprender de ti. En esta tarde, Señor, específicamente queremos prepararnos a la luz de tu palabra, Señor, para poder compartir el Evangelio con otras personas. Y yo quiero rogarte, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, que tú me ayudes a mí a comunicar con claridad, Señor, el estudio de esta noche. Y ayuda a mis hermanos, Señor, para que puedan entenderlo. Señor, abre sus mentes, sus corazones, para que puedan entender tu palabra y recibir tu palabra y ponerla en práctica. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amado Dios, aplica, Señor, tu palabra en cada corazón en esta tarde. Y haz, oh Dios, una vez más te lo rogamos, haz en nosotros tu voluntad, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, mientras hemos estado estudiando acerca de qué es lo que es el Evangelio, que fue en eso estuvimos prácticamente 4 semanas, 3 semanas. Este fue el pasaje de la Escritura con el cual comenzamos cada una de estas secciones. Y aunque hoy vamos a comenzar una sección nueva, he querido compartirlo nuevamente porque en este versículo, en el versículo 9, tenemos un resumen, hermanos, de qué es lo que es el Evangelio, un resumen, hermanos, de la buena nueva de salvación. Y yo solamente quiero, antes de entrar en lo que vamos a ver esta noche, quiero resaltar algunas verdades que están en el verso 9 y una aplicación de esta verdad. Dice la Biblia, amados hermanos, en el verso 9, que Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. ¿Cuál es ese llamamiento santo? El llamamiento eficaz, que es la regeneración, y eso Dios lo lleva a cabo por medio de ¿qué? De la predicación del Evangelio. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios nos ha salvado, nos ha hecho nacer de nuevo. Y esa declaración de Pablo tiene, hermano, una implicación. Hay una verdad que está por debajo de esas palabras. Si Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo a través de la predicación del Evangelio, eso significa, hermano, una verdad simple que se desprende de esa expresión, es que la salvación depende de Dios. Dios es el que salva pecadores.
¿Y por qué eso mientras en lo que nosotros estudiamos evangelismo, por qué esto es importante recordarlo? Porque a la hora de nosotros compartir el evangelio con otras personas, nosotros como iglesia debemos recordar siempre, mis amados hermanos, que nosotros no podemos salvar a nadie. Que el éxito de la obra evangelística de la iglesia no depende de nosotros, no depende ni aún de nuestra preparación, depende de Dios, quien se place en salvar pecadores. Él nos ha salvado, Él nos ha regenerado, Él nos ha hecho nacer de nuevo. Y dice el texto, no según nuestras obras. No es por nada que nosotros hayamos hecho. Dice Pablo, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Nosotros cuando leemos estas verdades, nosotros no podemos comprender a plenitud y nunca comprenderemos a plenitud de este lado de la eternidad lo que eso significa. ¿Cómo es posible que desde la eternidad Dios determinó salvarte a ti y salvarme a mí? Como dice, hablando Pablo de Jacob y Esaú, cuando Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú, dice la Biblia, hermano, que dice Pablo, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo todavía, pero a Dios le plació escoger a Jacob y desechar a Esaú. De esa misma manera, la razón por la cual tú y yo estamos sentados aquí, si tú estás en Cristo, la razón por la cual tú y yo estamos sentados aquí es porque desde la eternidad a Dios le plació impartir gracia a tu alma salvándote. Es por eso que tú y yo podemos hoy venir a la mesa del Señor. Es por eso que ya no somos enemigos de Él, sino que somos hijos de Dios. Y aún aquellos que no son cristianos, cada vez que tú estás aquí sentado en el templo, yo quiero que tú sepas que la razón fundamental por la cual tú estás aquí, yo quiero que todos me escuchen porque es muy, muy importante. La razón fundamental por la cual tú estás aquí es porque Dios te ha traído para que escuches una vez más que la salvación es del Señor. Y esto es una verdad especialmente para niños y adolescentes. Y es una verdad para adultos también. Es una verdad para adultos y nos llena de regocijo a nosotros en este sentido. Usted que tiene familiar inconverso, su esposo inconverso, cada vez que tu esposo está aquí en el templo, él está aquí en el templo porque Dios lo ha traído para que escuche el evangelio que puede salvar su alma. Y por eso cada vez que tu esposo esté en el templo debes darle gracias a Dios. Porque Dios tiene misericordia de él y lo trae. Porque si por él fuera, o si por ella fuera, nunca viniera. Pero cada vez que está ahí sentado, Dios lo trae. Y por eso hay que darle gracias a Dios. Y para los adolescentes también, y los niños, yo quiero que piensen en esta verdad. Quizás muchos de ustedes están aquí en los domingos de la mañana, o los miércoles de la tarde, o los domingos de la tarde, porque no tienen otro remedio. Porque sus padres los traen, quieran ustedes o no quieran. Pero yo quiero que tú sepas esta tarde que Dios usa la autoridad de tus padres para traerte. Cada vez que tú te sientas aquí y escuchas el evangelio, yo quiero que tú sepas que es una oportunidad más que tú tienes de escuchar que en Cristo hay salvación. De que Él es el que salva, que Él es suficiente para salvarte. Y eso tiene implicaciones para tu vida, niño y adolescente. Y esta es la implicación. Si tú te arrepientes de tu pecado, tú vas a ser perdonado y Dios te da vida eterna. Como has escuchado semana tras semana. Pero si tú rechazas al único que te puede salvar, yo quiero que tú sepas que tú no tienes excusa. Porque Dios mismo te trae a su casa para que escuches su palabra. Cuán bueno es Dios. Cuán justo es Dios
en condenarnos si rechazamos al único que puede salvar. Amén, hermanos. Este texto, hermano, a mí me encanta por eso, porque resalta la gracia de Dios en la salvación de las personas y la obra, cómo Dios obra en nosotros, cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Ahora bien, yo quiero hacerle una pregunta. Cuando usted lee este versículo de la Escritura, porque yo quiero, como siempre le digo los domingos, yo quiero que usted piense teológicamente y bíblicamente. Cuando usted lee este versículo de la Escritura, ¿con qué otro pasaje de la Escritura usted lo relaciona? Bueno, el verso 9. No. Hay un pasaje de la Escritura, le voy a dar una pista. Son 9 versículos. Romanos 10. No. Y están resumidos, el contenido de esos 10 versículos están resumidos en el verso 9, en ese verso. ¿Qué pasaje de la Escritura viene a su mente? Efesios 2. Efesios 2. Hermanos. ¿Cuánto han leído Efesios 2 del 1 al 9? Si usted lo lee, hermano, usted se da cuenta que este versículo es un resumen de lo que dice Efesios 2. Ahora bien, ¿cuál es la implicación de este pasaje de la Escritura? No por obras. No es por obra, para que nadie se gloríe. Es por la salvación, es un regalo de Dios, por la gracia de Dios. Ahora, por eso, porque Dios salva a pecadores, escúchame bien, porque Dios salva a pecadores, porque Dios lleva a cabo su propósito en la vida de los hombres a través de la predicación del Evangelio. Es por esa causa que Pablo le dice a Pedro, y aquí a Timoteo, y aquí la implicación para nosotros hoy. Por esta causa, vamos a leer de nuevo el verso 8, dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado. Y ahí continúa diciendo lo que dice en el verso 9, porque Dios se deleita en salvar pecadores, hermano, a través de la predicación de su palabra. Tú y yo no podemos quedarnos callados. Esta verdad del verso 9 debe movernos a nosotros como iglesia a ser intencionales en hacer discípulos, en predicar el Evangelio. Amén, hermanos. Y nosotros la semana pasada culminamos con 2 preguntas que nos ayudan a romper el hielo para predicar el Evangelio a una persona. Y esas 2 preguntas, ¿cuáles son? Si tú mueres esta noche, ¿dónde pasará la eternidad? ¿Y la otra pregunta? Muy bien, la otra pregunta es, vamos a pretender que tú estás delante de Dios hoy, y Dios te pregunta, ¿por qué debería yo dejarte entrar en el cielo y no mandarte al infierno? ¿Qué usted respondería? Y esa pregunta, déjeme decirle, hermano, que esa pregunta es mi pregunta favorita cuando voy a predicar el Evangelio. Y es increíble, siempre, esa pregunta te abre las puertas para predicar el Evangelio. Porque te van a decir, el inconverso te va a responder de 3 maneras. Muchos te van a decir, porque yo soy bueno y hago buenas obras. Ahí tenemos a Eclesiastés 7 que dice, no hay bueno ni siquiera uno. Cuando dicen, yo soy bueno, la segunda pregunta que debemos hacer es, ¿tú nunca has dicho una mentira? Oh, sí, yo he dicho mentira. Mereces el infierno. Otros dicen, no sé qué voy a responderle a Dios en ese momento. Nunca he pensado en eso. Y ahí usted le puede predicar el Evangelio. Y otros, le digo lo que a mí me han dicho. Otros me han dicho, bueno, eso le corresponde a Dios decidir aquel día, no me corresponde a mí. Digo, ciertamente eso le corresponde a Dios, pero la Biblia nos enseña, Dios es quien salva o condena, nos dice en la Biblia, nos ha revelado en la Biblia cómo podemos ser salvos. Y ahí le predicamos el Evangelio. Dígame, hermano. Casi la mayoría dice porque todos somos hijos de Dios. Porque todos somos hijos de Dios. Las palabras más comunes, que todos somos hijos de Dios. Y porque
Un pequeño ejercicio rapidito, hermano. ¿Qué usted respondería si una persona le dice, porque yo creo en Dios? No es una razón convincente. Pues hay que traerle ahí prácticamente cuando él dice yo creo en Dios, él abre la puertota grandota para predicarle al evangelio. Si tú crees en Dios y que crea lo que Jesucristo dice, lo que hizo y que murió por nuestros pecados, de decirle que se arrepienta. Yo pienso que al momento de decir eso, ya si nosotros no decimos nada es porque tenemos miedo. Así es. Hermano, cuando una persona dice, yo creo en Dios, obviamente nosotros tendemos a decir, ok, está bien, tú crees que bueno, tú eres salvo. Pero cuando una persona te dice, yo creo en Dios, yo soy salvo porque yo creo en Dios, la segunda pregunta que debemos de hacer es, ¿obedeces tú la palabra de Dios? ¿Vives tú en obediencia a la palabra de Dios? Y una pregunta te lleva a la otra pregunta hasta que puedes predicar el evangelio. Y una nota mental que debería ser el cristiano, ¿no? No decírselo en ese momento, porque algunos sí se lo merecen. Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan, pero no son sabios. Sí, Que by the way, hermano, como dicen los americanos, como a mí me gusta decir eso a los inconversos. Cuando ellos me dicen, no, porque yo creo en Dios, yo digo, good for you. Dice la Biblia que a unos demonios creen y tiemblan. Y cuando usted le dice eso, hermano, se asombran y abren los ojos y es que empiezan a darse cuenta de cuán miserable es la condición en la que ellos están. Que by the way, como dicen los americanos, usted se da cuenta, hermano, cuán terrible es la condición del hombre en pecado. El pecado nos ha afectado tanto que ha puesto al hombre, por decirlo de alguna manera, ha hecho al hombre, el ser humano es peor que un demonio. Peor que un demonio, porque el demonio ve a Cristo y tiembla. Al hombre tú le predicas a Cristo y se ríe en tu cara. Al hombre tú le predicas a Cristo y te mira a los ojos como diciendo, estoy obstinado en lo que me estás diciendo, no quiero saber más nada de eso. El pecado ha dejado al hombre peor, es peor que un demonio. Y para salvar al hombre de esa condición es necesaria la intervención de un Dios todopoderoso y soberano, que es suficiente para salvar al pecador. Hermana Ariel. Pues yo cuando dije si era eso, se me ocurre que si decía yo creo en Dios, pero es el único Dios al que tú le pides, o sea, si es el único Dios, o sea, al que tú crees, y si dice no, pues es que ya empiezan a decir otras cosas, entonces la misma Biblia dice que Dios es un Dios celoso y no comparte su religión. Con nadie, así mismo es, mi hermana. Muy bien. Hermanos, esta tarde vamos a estar enfocados, el estudio de hoy es más de carácter práctico. Y lo que quiero dar en esta tarde, compartir con ustedes es acerca del testimonio personal del creyente. Y lo primero que vamos a estar considerando en esta noche es qué es un testimonio personal y qué no lo es. ¿Qué es un testimonio personal y qué no lo es? Y yo quiero preguntarles algo. En una oración, rapidito, hermano, porque quiero dar todo el contenido que tengo esta noche, me queda poco tiempo, pero en una oración, ¿qué es cuando usted oye la palabra o la expresión testimonio personal o testimonio cristiano? ¿De qué estamos hablando? De cómo Dios nos cambió. ¿De cómo Dios nos cambió? O cómo me di cuenta que realmente estaba muerta en mis delitos y que el Evangelio me... Muy bien. ¿Algo más, Isabel? ¿Un testimonio de cómo Dios te salvó? Ok. Lo primero que yo quiero resaltar esta noche, hermano, con ustedes, es lo que no es un testimonio. Amados hermanos, y quiero enfatizar algo con ustedes, a compartir tu testimonio, compartir el testimonio. Eso es lo primero que yo debo enfatizar esta noche. Un testimonio personal no es el evangelismo. Compartir tu testimonio con una persona no es hacer obra de evangelismo.
Sí, llénelo. Ahí en el punto A, en el inciso A del punto 1, usted va a poner un testimonio personal, no es el evangelismo. Amén. Amados hermanos, y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de estudiar el evangelismo, cómo dar el evangelio, porque nosotros tendemos a igualar el dar mi testimonio personal con hacer obra de evangelismo. Y muchas veces yo creo que cuando yo le estoy contando a una persona cómo Dios me salvó, yo estoy compartiendo el evangelio con esa persona. Y yo quiero decirle, yo sé que lo hemos dicho en otras ocasiones, pero yo quiero repetirlo, porque quiero que lo recuerdes. Dar tu testimonio no es el evangelio. Y no es hacer obra de evangelismo. Tu testimonio no es el evangelio, ¿no? Tu testimonio sencillamente es el relato de cómo Dios te salvó a ti, pero no es el evangelio. Y eso es algo que nosotros debemos de tener presente en nuestra mente. Yo quiero que tú busques en tu Biblia Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Amén. Y vamos a leer, un hermano que lea por favor el verso 18 al 20. Isabel. Amén. Este es un pasaje que todos conocemos, solamente quiero enfatizar el verso 19 y 20. Dice, y pues y hacer ¿qué cosa? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira cómo dice el verso 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Qué significa eso, hermano? Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. El cuerpo de la enseñanza no es lo que nos ha pasado a nosotros, es lo que hemos recibido en él. Exactamente. Lo que tenemos nosotros que enseñar es lo que Dios nos ha revelado en su palabra. El evangelio y la palabra de Dios en general, porque muchas veces, hermano, nosotros leemos este versículo y lo leemos por arriba y no entendemos lo que está diciendo. Dice el verso 20 que debemos enseñar a las personas, y muchas veces cuando nosotros leemos este versículo nos quedamos en, el discipulado implica enseñanza. Pero yo quiero que tú vayas un poquito, que observes bien ese pasaje. Porque sí, el discipulado implica enseñanza, pero dice el texto, enseñándole a guardar. Ir y hacer discípulos es ir, predicar el evangelio y enseñar al creyente a qué? A guardar, a obedecer la palabra de Dios. El mensaje que Dios nos ha dado. Un discípulo de Cristo es aquel que ha creído en Cristo y se somete a la autoridad de la palabra de Cristo. Esa es la marca distintiva de un discípulo del Señor. Enseñándole a guardar todo lo que os he mandado. Él nos ha dado un mensaje que dar. Y ese mensaje no es nuestro testimonio. Y por esa causa nosotros no tenemos la autoridad de reemplazar el evangelio con nuestro testimonio. ¿Es el compartir nuestro testimonio algo negativo? No.
Precisamente hoy queremos enseñarle cómo dar su testimonio, porque el testimonio cristiano, el testimonio personal, es una plataforma más que te va a ayudar, una herramienta que te va a ayudar a compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén, hermano. Pero es importante que tengamos presente que el testimonio personal no es qué cosa, Juanita, no es el evangelio. Compartir tu testimonio no es evangelismo, hermano. Pero sí te puedo decir que el evangelio hizo que naciera de nuevo. Sí, pero el punto que quiero hacer, hermana, es que usted puede decir eso y está bien, pero si usted lo deja ahí solamente, usted no está predicando el evangelio. Vaya, lo voy a hacer más claro. Si ahora yo me topo a Requio en United y yo le digo a Requio, mira lo que pasó con mi vida, y le doy mi testimonio de conversión y le digo al final, Requio, te invito este domingo a ir a la iglesia. ¿Qué yo hice, hermano? Invitarte a Requio a venir a la iglesia y le Pero no le di el evangelio. Yo no estoy haciendo obra evangelística ahí. Porque lo que salva al pecador es el evangelio. Y hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, y es por eso que es una de las tantas razones por la cual tener claro esta verdad es tan importante. Cuando usted se topa a Requio, y esto no tiene nada que ver con manipular a las personas ni nada, pero cuando usted se topa a Requio en United Supermarket, usted no sabe si es la última vez que Requio, o sea, esa es la última noche que Requio tiene la oportunidad de escuchar el evangelio. Y es por eso que nosotros, hermanos, debemos de ser intencionales en dar el evangelio. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, obviamente cualquiera pudiera argumentar. Sí, hermano, puede ser que esa sea la última vez que Dios, ¿saben? La última noche de Requio, a lo mejor saliendo de United, tiene un accidente y se muere, o le da un infarto y se muere. Pero bueno, si Dios lo va a salvar, si es elegido para salvación, Dios lo va a salvar de todas maneras. Pero vamos, hermano, imagínate, hermano, la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos de compartir el evangelio. Y qué bueno, que no hay paz como la paz, en este sentido, no hay paz como la paz de saber que si Requio se murió, pero antes de morir, el Señor lo usó para predicar el evangelio. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y es por eso que nosotros, el testimonio es solamente una plataforma, no es el evangelio. ¿Todos entienden eso, hermano? Ok, hermano. Pero si yo tengo una amiga, por ejemplo, Ajá. y yo le quiero predicar el evangelio, y ella me dice, no quiero que me prediques el evangelio, yo tengo que dejarla de ver, de hablarle. No, hermano. Porque me está negando a que yo le hable la palabra. No, hermano, usted siga dándole, usted siga y orando por ella. Y Dios un día, en su voluntad y en su providencia, va a abrir la puerta. Nosotros no podemos dejar de hablarle a nadie porque no quieren escuchar el evangelio, y podemos dejar de relacionarnos con la persona. Hermanos, usted sabe una de las acusaciones más frecuentes que le hacían a Cristo durante su ministerio terrenal. Este es amigo de pecadores. Cuando un pecador no quiere, te dice, no me hable más de Cristo. ¿Está bien? Usted sigue orando. Y cada vez que tenga la oportunidad, usted predique el evangelio. Hermano. Normalmente cuando damos nuestro testimonio, pintamos nuestro testimonio que Dios ha hecho cosas buenas con Dios. No, muchas veces no decimos hasta qué parte de fondo llegamos para compartir. Nomás le damos a la persona que vea las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, yo por eso pienso yo que no está bien hasta cierto punto, porque entonces si la persona trae muchos problemas, entonces vamos, si a Martín le cambió la vida, yo voy a ir, porque entonces el interés de él no es venir por Dios, sino su interés es porque cambie su vida y prospere. Exacto. Y eso es otra cosa, hermano, que el hermano Martín está mencionando, que yo creo que tú también tengas presente en tu mente.
nunca, nunca, nunca le diga a un inconverso, y repito hermano, nunca, nunca, nunca le diga a un inconverso, ven a la iglesia que Dios va a arreglar tu problema. Ven a la iglesia que tú vas a ver que Dios va a resolver ese asunto. Ven a la iglesia que Dios va a salvar tu matrimonio. Ven a la iglesia que Dios va a salvar, va a enderezar a tus hijos. Nunca, nunca, nunca diga eso, hermano. Porque usted está promoviendo, ¿usted sabe qué cosa? Idolatría. Porque está llevando a esa persona a buscar a Dios no por quien Dios es, sino por un beneficio personal. Y la segunda razón por la cual nunca, nunca, nunca debemos hacer eso es porque yo no sé si Dios va a glorificar su nombre en esa vida, salvándolo y resolviendo su problema, o yo no sé si Dios se va a glorificar en esa vida salvándolo y sosteniéndolo en medio de su problema. No siempre, hermano, hay personas que cuando vienen a Cristo vienen en tal condición que no siempre ese matrimonio se va a salvar. No siempre ese hijo se va a enderezar. Pero Dios sigue siendo Dios. Y Recto sigue teniendo necesidad de un Salvador. Por eso es que nosotros nunca como iglesia debemos cometer eso, hermano. Pero por ejemplo, yo conocí una persona que problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problema. Entonces, yo se le decía, necesitas escuchar palabra. O sea, a lo mejor yo hice mal, entonces, necesitas escuchar palabra, necesitas, o sea, es que, o sea, a lo mejor yo hice mal. Voy a responder esta pregunta, hermano, y voy a continuar porque el tiempo se me va y apenas estamos en el comienzo. Pero porque esto es importante que también lo tengamos en presente. Hermanos, cuando usted nos llega una persona a su vida, Dios en su providencia trae una persona a su vida que es problema tras problema, tras problema, tras problema, decirle a la persona, y aquí estamos para aprender todo, ¿verdad, hermano? Decirle a la persona, tú necesitas escuchar la palabra, o tú necesitas ir a la iglesia, no es la mejor manera de approach. ¿Cómo se dice approach en español? No es la mejor manera de tratar esa situación. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene y es problema tras problema tras problema, nosotros debemos de ayudar a la persona a identificar cuál es la causa por la cual ella tiene tantos problemas, problema tras problema tras problema. ¿Y cuál es esa causa? Enemistad con Dios. Por ejemplo, Recto viene y me dice, pastor, tengo ganas de ahorcar a mi mujer. Esa mujer cada vez que llego a la casa es pelea, me tiene obstinado, ya no quiero saber, no la soporto, es un demonio esa mujer. Y todos los días estoy peleando con ella y ella conmigo, mi hogar se ha vuelto un infierno. Hermano, ahí no es, a Recto yo no puedo decir en ese momento, oh, ¿sabes qué? La solución a tu problema es esta, mira, Efesios 6, o Efesios 5. Tú tienes que amarla de otra manera como Cristo amó a la iglesia y ella se tiene que sujetar a ti como la iglesia a Cristo. ¿Por qué ellos no pueden hacer eso? Porque no son cristianos. Efesios 5 funciona solamente en no cristianos con la intervención diaria del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, yo tengo que ayudar a Recto y decir lo que es Recto. ¿Sabes por qué tú no soportas a tu mujer? ¿Sabes por qué tú tienes tantos problemas con ella y tal? ¿Por qué tu mujer tiene tantos problemas contigo? Ustedes están en guerra, porque ustedes dos están en guerra con Dios. Y no hay nada que tú puedas hacer para solucionar este problema. Mientras tú estés en guerra con Dios, tú vas a tener problemas. Porque tu relación más importante está rota, que es tu relación con Dios. ¿Y por qué está rota, Recto? Porque aunque tú te crees muy bueno y aunque tú te crees mejor que tu mujer, dice la Biblia que tú eres un miserable pecador. Estás muerto en tus delitos y pecados. Eres hijo de desobediencia, no puedes dejar de pecar y por esa causa eres hijo de ira. La ira de Dios está sobre ti. Dios está enojado contigo y tú estás bebiendo de la copa
de la consecuencia de tu propia rebelión. Por eso necesitas arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo. ¿Y tú crees, pastor, que si yo hago eso, se va a arreglar mi problema? Yo no sé. Lo único que yo sí sé es que si hoy tú crees y te arrepientes, tu mayor problema se va a solucionar, que es tu enemistad con Dios. Y llevar a la persona a mirar a Cristo y llevarlo a Cristo en todo momento. Amén, hermanos. Puede oír, hermano, el Evangelio, puede cambiar su corazón. O sea, puedo decirle que se arrepienta de su pecado en este momento, pero necesita escuchar más palabras. Lo que necesita es que en ese momento usted le predique el Evangelio, hermano, como lo enseñamos el domingo pasado. Dios, hombre, Jesucristo, respuesta. 3 segundos, 3 minutos eso no nos lleva. Porque es como, por ejemplo, para que usted tenga una idea, hermano, cuando nosotros nos mudamos aquí a Dalma, a mi esposa enseguidita le dio una infección de garganta como nunca la había dado. Que la garganta se le cerró. Cuando ella va al doctor y va con esa señora infección en su garganta, el doctor le mandó, ¿qué cosa? Antibiótico. Pero le dijo, pues no te puedo dejar irte si no te pongo este shot de antibiótico, porque está muy, muy mal. En ese caso, esa persona necesita un shot del Evangelio él mismo. Y después lo podemos invitar, después lo podemos dar estudio bíblico. Exacto, que es un proceso. Exacto. Vas a tener otra oportunidad, pero lo primero es como, exacto. Ok, exacto, poner la semilla. Ok, vamos a seguir, hermanos. Un testimonio personal es la historia de cómo te reconciliaste con Dios a través del Evangelio. Un testimonio personal no es el Evangelio, ahí pongan el punto B, hermano. Un testimonio personal es la historia de cómo te reconciliaste con Dios a través del Evangelio. Si este material hubiera sido mío, hermano, quizás yo lo hubiera dicho de otra manera. Un testimonio personal es la historia de cómo Dios te reconcilió con Él a través del Evangelio. Porque cuando nosotros lo decimos de esta manera, obviamente tengo que ponerlo así porque el material no es mío, es de un ministerio que es muy bueno, pero también está traducido y la cuestión es que cuando decimos un testimonio personal de la historia de cómo te reconciliaste con Dios, transmite la idea de que tú eres quien tomaste la iniciativa. Tú te reconciliaste con Dios, tú quisiste hacerlo. No. Es la historia de cómo Dios te reconcilió con Él a través del Evangelio. ¿Todos estamos claros ahí, hermano? Ok. El otro punto, hermano, en el punto se ponga, compartir un testimonio personal puede ser una herramienta efectiva en el evangelismo. Compartir el testimonio personal es una herramienta, puede ser una herramienta efectiva en el evangelismo. Ahora bien, hermanos, todos tienen eso. Amén. Compartir un testimonio personal puede ser una herramienta efectiva en el evangelismo. Hay un pasaje de la Escritura, hermano, que vino a mi mente ahora mismo, pero no recuerdo la cita. Es una carta de Pablo que habla y dice, porque ellos mismos cuentan, creo que era la carta de los tesalonicenses, de cómo os volviste de los ídolos al Dios verdadero. Y esa hermano, nos enseña realmente la importancia y que sí, verdaderamente, dar un testimonio, hermano, puede ser una herramienta muy, muy poderosa en nuestra obra evangelística. Lo vimos la semana pasada. Sí, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Sí. Okay.
Vamos a buscar nuestra Biblia, hermanos. Salmo 66, verso 16. Salmo, libro de los Salmos, capítulo 66, verso 16. Amén. Viviana, ¿lo quieres leer para nosotros? Psalms 66, verse 16. Come and listen of the wonder of God, and I will tell you what He has done for me. Amén. Thank you, Viviana. Dice el verso 16, hermano. Venid, escucha bien, hermano. Venid y oíd, todos los que a Dios teméis, y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. Si fuéramos a traducir o a parafrasear más bien este versículo, diríamos: venid y oíd todos los cristianos, y daré testimonio, les daré el testimonio de lo que Dios ha hecho por mi alma. Y a partir de ese momento, hermano, a partir del verso 17 en adelante, es el testimonio de lo que Dios hizo en ese caso específico con el salmista. Y la razón por la cual he querido compartir este versículo, porque en el punto 2 de su hoja, vamos a estar mirando, hermano, razones para compartir tu testimonio. ¿Por qué debo compartir mi testimonio con otra persona? Una vez más, hermano, a pesar de que el testimonio personal no es el evangelio, a pesar de que compartir el testimonio no es hacer obra evangelística, a pesar de eso, hay beneficios aún para nosotros mismos en compartir nuestro testimonio con otra persona. Y es por eso que es importante que aprendamos a dar nuestro testimonio de una manera que edifique a otras personas y que me edifique a mí mismo. Y este versículo quiero que lo apuntes y que lo marques, porque ese es el concepto bíblico, por decirlo de una manera, de lo que es un testimonio: es contar lo que Dios ha hecho por nuestra alma. Ahora bien, ¿por qué debería yo compartir el evangelio? Bueno, en primer lugar, mi testimonio. Gracias, hermano. Para luchar, hermanos, contra el miedo y la duda en el evangelismo. La primera razón por la cual debemos compartir el testimonio con otra persona es para luchar contra el miedo y la duda en el evangelismo. El miedo y la duda son los dos grandes obstáculos que nosotros enfrentamos a la hora de evangelizar. Y si usted se pone a pensar, realmente esas son las dos razones fundamentales por las cuales usted y yo no evangelizamos. Porque tenemos, ¿qué cosa? Miedo. ¿Miedo a qué? A ser rechazado. Miedo a que nos ofendan. Miedo a que nuestras amistades nos evadan. Miedo a comprometerse. Y duda. ¿Duda de qué? Cuando yo veo a Requio, que es un desastre, alcohólico, un hombre que ha estado en la cárcel una y otra vez y no aprende ese hombre, es su cuarto matrimonio ya, tiene 16 hijos. ¿Conocen ustedes un Requio así, hermano? Dice Viviana todavía. Bueno, los hay. No, dice ni que lo quiere conocer. Bueno, ese Requio, nosotros lo digo, hermano, sinceramente, nosotros muchas veces pensamos cuando vemos personas así, ese hombre, no vale la pena predicar, ese hombre no se va a salvar. O cuando me encuentro a la amiga de Ariela que me dice: no me predique más el evangelio, entonces yo tengo duda de que predico o no predico. Pero compartirle mi testimonio me ayuda a mí a vencer esa duda y ese temor. ¿En qué sentido? Usted sabe por qué
yo tengo duda, cuando yo veo a Requio en esas condiciones, yo dudo de que Dios lo salve, que tenga esperanza ese hombre ser salvo. ¿Usted sabe por qué? Porque en el fondo, escúchame bien, en el fondo de mi corazón, yo creo, estoy convencido de que yo soy mejor que Requio. Amén. Dios me salvó después de todo porque yo no era tan malo. Pero ese hombre, ese ni en el infierno lo quiere. Pero cuando yo doy mi testimonio, yo me recuerdo a mí mismo que yo era un vil pecador y Dios me salvó. Y si Dios me salvó a mí, ¿cómo no va a salvar a Requio? Es que nosotros olvidamos muy fácilmente de dónde Dios nos sacó. Y es por eso que necesito leer con ustedes, ahora sí, Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2 por un momento. Todos lo tienen, hermano. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Si tiene espacio en su hoja, yo quiero quiero hacer un ejercicio con usted. Y usted va a exponer lo que yo le voy a decir en un momento. En la parte de atrás de la hoja está tiene espacio bastante para escribir ahí. Vamos a hacer algo. Usted va a poner lo que yo le voy diciendo. Y cuando se lo diga, dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Usted va a poner en su hoja: yo estaba muerto en mi pecado. Entre paréntesis, separado de Dios. Yo estaba muerto en mis pecados. Verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted va a poner ahí en su papel: yo estaba bajo el dominio de Satanás. Yo estaba bajo el dominio de Satanás. Va a poner también: yo no quería obedecer a Dios, ni tampoco podía. Yo no quería obedecer a Dios, ni tampoco quería. Dice el verso 3, ¿todos tienen eso ya, hermano? Okay. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted va a poner en su papel: yo era esclavo del pecado. Yo era esclavo del pecado y estaba bajo la justa ira de Dios. Y estaba bajo la justa ira de Dios. ¿Todos lo tienen así? Ok, léete ese papel, hermano. Ese era tú y yo antes de Cristo,
antes que Cristo nos salvara. Cuando tú lees eso, respóndete a ti mismo, ¿qué posibilidades había de que tú fueras salvo? Ninguna. Y si Dios te salvó a ti, Dios también puede salvar al más vil pecador. Y le voy a decir algo, le voy a decir más, hermano. Le voy a decir más. Esto lo voy a decir en palabras, ¿sabe? En un sentido humano. Porque sabemos que para Dios no hay nada imposible, porque Dios salva a todos pecadores, a todos los que Él quiere salvar, Él los salva. Pero humanamente hablando, es más difícil de salvarse, o es más resistente al Evangelio, o tiene menos posibilidades de ser salvo una persona buena que una persona mala. Es más fácil que una persona que tiene su vida hecha a pedazos diga, de verdad que yo necesito un cambio, a que una persona que nació, hermanos, y este es el peligro, escúchame bien, este es el peligro que corren los niños, los adolescentes que nacen en la iglesia y crecen en la iglesia, que llegan el momento que creen que ellos son buenos. No, yo nací en la iglesia y yo crecí en la iglesia y se creen que son buenos. Dice ahí, son nietos de Dios. Y esa persona que nace en la iglesia, que se cree muy bueno, humanamente hablando, en el fondo de su corazón dice, yo no necesito a Dios, yo no fumo, yo no consumo droga, yo no robo, yo me he ganado no sé cuántos awards, eso que le dicen en las escuelas, soy el más popular. Cuando los maestros me ven en la escuela me dicen todo, oye, qué niño más bueno. ¿Para qué necesito a Dios? Pero ese niño bueno que nació y creció en la iglesia necesita desesperadamente que Dios intervenga en su alma y lo salve. Lo mismo que el que tiene su vida hecha a pedazos por causa del pecado. Hermanos, cuando yo comparto el Evangelio, eso me ayuda a combatir el miedo a compartir el Evangelio y me ayuda a combatir mis dudas. Porque soy recordado de que si Dios me salvó a mí, Él es poderoso para salvar a otra persona. También, hermanos, Efesios capítulo 2 ya lo leímos, dice el verso 4, hermanos, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y cuando comparto mi testimonio, soy recordado de esta verdad, y eso me anima a decirle a otros lo que Dios ha hecho por mi alma. Pero compartir el Evangelio, mi testimonio, también, hermano, es útil y beneficioso para alentar a otros cristianos a compartir el Evangelio. Para alentar a otros cristianos a compartir el Evangelio. Amados hermanos, cuando nosotros le contamos el testimonio a otros creyentes, mi testimonio, fíjate, a otros creyentes, de lo que Dios ha hecho por mi alma, cuando le digo a mis hermanos, ven, vamos a tomar un café que te voy a contar lo que Dios ha hecho por mi alma, yo estoy animando a ese hermano a predicar el Evangelio, porque estoy recordándole a ese hermano, estoy haciéndole el relato de cómo Dios poderosamente intervino en mí. No todos, hermanos, los testimonios son espectaculares. Yo recuerdo que he tenido la experiencia, hermano, de que, por ejemplo, es común y muy beneficioso para la iglesia cuando una persona se bautiza, que dé su testimonio de conversión.
Y especialmente en iglesias en que el bautismo es, o sea, bautizarte inmediatamente te hace miembro de la iglesia. Y cuando la iglesia, o sea, la persona, el hermano da su testimonio, ha sido mi experiencia personal, que aquellos que han nacido en una iglesia o que tienen algún trasfondo cristiano de algún tipo, comienzan todos sus testimonios de la misma manera. Especialmente si hay uno primero que él que da su testimonio y dice que él era lo peor y Dios lo salvó. El que nace en la iglesia o el que vivió una vida socialmente aceptable, siempre comienza de la misma manera. Bueno, mi testimonio no es tan extraordinario o tan espectacular como el del hermano Requi. Pero que también da su testimonio. Pero todos comienzan de la misma manera. ¿Usted no los ha escuchado, hermano? Bueno, mi testimonio no es tan. Y déjame decirte, no todos los testimonios son tan. Pero todos los testimonios son poderosos. Amén. Porque es el relato de cómo Dios intervino en una vida para salvarla. Y es por eso, hermano, que cuando yo comparto el testimonio con mis hermanos, yo estoy animando a mis hermanos a compartir, porque mis hermanos son recordados de que hay poder en el Evangelio. Amén. Hay poder en el Evangelio. Porque cuando yo escucho, bueno, para aprovechar el tiempo, hermano, porque me quedan 2 minutos solamente, quiero hacer una pregunta a ustedes. Y esta pregunta se la voy a hacer, si quiero que me levanten la mano y me la respondan. ¿Cuántos de ustedes conocen el testimonio de conversión de cada miembro de esta iglesia? Si yo te pregunto a ti, hermano, hermana, y ahí pone su nombre, ¿usted conoce cómo Dios salvó a Juanito? ¿Cuántos conocen cómo Dios salvó a Juanito? Dice la hermana Ali, yo sé que la salvó, pero no sé cómo. ¿Cuántos de ustedes saben cómo Dios salvó a Yanni? O a Lupita González. Hermano, le dejo esa tarea. En esta semana, llame a unos miembros de la iglesia y le ven que te voy a contar lo que Dios ha hecho por mi alma. Ven que yo te voy a contar lo que Dios ha hecho por mi alma. Amén, hermanos. Le dejo esa tarea para que usted la haga. Y va a ser bueno para usted, va a ser edificante. Y eso lo va a mover a usted a predicar el Evangelio. Porque cuando usted escucha el testimonio de ese hermano, dice, wow, si Dios salvó a este hermano, Dios puede salvar a cualquiera. Vamos a predicar a Cristo. Pero nuestro testimonio es ¿cómo éramos? Ahí vamos, hermano. Ahí vamos. Hermano. No, pero por ejemplo, o sea, como ahí viene el temor cuando uno le quiere predicar a una persona o ya se viene en la otra parte. Bueno, se entiende, dice, para luchar contra el miedo y la duda. ¿Qué es lo mejor? Bueno, sería más fácil para mí, por ejemplo, si yo conozco otro testimonio, dar el testimonio de otro. No, hermano, es mejor que dé el suyo. Para que esa persona sepa cuán malo usted era y cuán bueno es el Señor. Amén, hermano. Amén. Es que nosotros, yo entiendo lo que decía la hermana Ariela, porque a veces que creemos que no es tan, lo que yo tengo que decir no es tan especial, pero sí lo es, porque Dios te salvó, igual que queremos a veces apelar a las emociones de las personas, y yo recuerdo cuando en las iglesias se ponían los videos de una persona que bajó el infierno y subió al cielo para que la gente se convirtiera. Nosotros no necesitamos de ninguna de esas cosas. Amén. Es decir, el testimonio de hermana es perfectamente especial. Una buena manera de dar un testimonio de ese tipo es, por ejemplo, decirle a la persona, yo era tan malo que yo me creía bueno. Así mismo. Hasta que fui confrontado con la santidad de Dios. Hermano. No sé por qué, pero una gente rica, hermano, llega al punto que no tiene mucho para el Señor. ¿Por qué será? No, todos, hermanos. Y creen que todo lo que tienen el Señor se los dio.
hay personas, hermano, de la misma manera, usando esa misma terminología, hermano, ni el rico ni el pobre tiene uso para el Señor. Porque Dios no necesita de nadie. Cuando Dios salva a un pobre mendigo, a un homeless, la gracia de Dios es exaltada hasta lo sumo. Y cuando Dios salva a un rico millonario, su gracia es exaltada hasta lo sumo. Cuando Dios condena a un pobre miserable, a un homeless, lo condena eternamente, su justicia es exaltada hasta lo sumo. Y cuando Dios condena al rico, su justicia también es exaltada hasta lo sumo. Porque al final la salvación es por gracia, y cuando Dios llama a lo que Él quiere salvar, ese llamado es eficaz. Amén, hermanos. Vamos a dejarlo aquí esta noche, hermanos, porque no quiero apurarlo. Y quiero de todas maneras que usted haga la tarea que le di, dé su testimonio a un hermano de la iglesia, y no, como usted sabe dar su testimonio, para el próximo domingo vamos a ver, vamos a dar una estructura de cómo dar un testimonio, de cuáles son las partes de un testimonio, pero sí quiero animarle a que usted comparta con alguien. Entonces nosotros vamos a otra persona y compartimos o algo que pedimos. Las dos cosas, hermano. Igual, usted vaya con un hermano de la iglesia, por ejemplo, yo voy con el hermano Oliva y le digo, hermano, cuéntame tu testimonio de conversión, y yo le cuento el mío, y así todos sabemos, ¿verdad?, cómo el Señor nos salvó. Un detalle importante que quiero terminar, hermano, que esto sí quiero decir. Parte importante de dar tu testimonio, y esto es un preview de lo que vamos a ver el domingo que viene, es poder mencionar. A mí me sorprende mucho, y esto no se lo voy a decir para que usted diga, ay, tengo que poner esta parte. No, pero a mí me llama mucho la atención cuando escucho testimonios de cristianos que dicen que cuando dan su testimonio de conversión, y no, en todo su testimonio no mencionan, por ejemplo, y en ese momento yo creí y me arrepentí de mi pecado. Cuando yo escucho un testimonio como eso, se levantan banderas rojas, porque si tú no te has arrepentido de tus pecados, si eso no fue un big deal en tu conversión o en tu testimonio, tú no has entendido el Evangelio. Porque cuando tú te bautizas, ¿qué es lo que significa el bautismo? Cuando te sumerges, mueres con Cristo, que has muerto al pecado. ¿Por qué? Porque te has arrepentido y has resucitado con Cristo en una nueva vida. Hermano. Y si no te debes saber, ¿se puede bautizar otra vez? ¿Cómo es? Pues es que se está diciendo que si no se hizo así, de que no fui confrontado con mi pecado y creí en Jesucristo y eso, o sea, entonces si no pasó eso, dice usted, entonces como que no pasó, o sea, como que no realmente una... No, lo que me levanta bandera roja en el sentido que eso me llevaría a mí a conversar más a fondo con esa persona, a ver, porque puede ser que la persona que es cristiano no lo dice en su testimonio porque nunca fue enseñado a dar su testimonio. Pero una persona podrá bautizar. Solamente en caso de que esa persona esté consciente de que cuando se bautizó no era salvo. No entendió. No era cristiano, no entendió el Evangelio. Me bauticé por una emoción. Me bauticé porque ya no soportaba la presión de mi papá o de mi mamá. Me bauticé porque quería saber qué es lo que se sentía meterse en el bautisterio. Hermano, yo tengo el testimonio de una persona que la conocí. Esta persona ocupaba incluso un lugar de liderazgo en su iglesia. Un lugar de liderazgo importante en su iglesia. Cuando yo la conocí, la persona estaba en su lugar de liderazgo. Y hermano, después de 1 año, 2 años de conocerlo, un día me sorprende
que la hermana se está bautizando. Porque cuando lo hizo, no lo entendió. Y es por eso, y como le digo, hermano, esto no significa que, ay, yo te digo esto no para crear la duda, ¿será que yo, hermano, para bautizarte correctamente, lo único que tienes que hacer es creer y arrepentirte de tus pecados? Si tú creíste, si tú te bautizaste porque tú creíste y crees que Jesucristo es el único que te podía salvar y te puede salvar, y por eso tú descansaste en Él solamente para tu salvación, y tú te arrepentiste de tus pecados y te bautizaste, tu bautismo es bíblico, es válido, aun cuando quizás tú no puedas articular correctamente el Evangelio o tu testimonio. Si eso pasó después, si ese momento no estaba, o sea, realmente lo hizo por hacer. Si pasó después, si se convirtió después, debe bautizarse, hermano, porque ese bautismo no es bíblico, no es válido. Si una persona se bautiza por emoción o porque su papá lo presionaba, yo pienso que no dura la iglesia, ¿no? O sea, llega bien que se apartan, entonces a lo mejor no, pero si una persona a lo mejor, como yo te dice, a lo mejor no puede estar tan segura porque no entiende la materia espiritual, ¿verdad? Y se bautizó, pero que ella sigue, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermano, porque muchas veces uno cuando lo invitaban, ¿verdad? A aceptar al Señor, sentía uno que tenía que levantarse, entonces era diferente. Sí. Y nosotros creíamos que así era. Entonces, ¿fue emoción o Muy buena pregunta, hermana. Usted sabe cómo usted puede saber si fue emoción o no. Y esto es válido para todos los que estamos acreditando. Yo creo que la pregunta que debemos respondernos si tenemos dudas es la siguiente. Mi vida ha sido transformada y está siendo transformada. Mi amor por Dios está creciendo. Mi odio por el pecado está creciendo. Si la respuesta a esas tres preguntas, que son básicas, es negativa, usted necesita examinar su vida. Pero si la respuesta a esa pregunta es positiva, aunque usted quizás en aquel momento lo hizo por emoción o lo que sea, pero usted está dando testimonio de que Dios te salvó. Y hay veces que lo que estamos identificando es una inmadurez en el cristiano que se bautizó, que es normal de un cristiano que se está bautizando. Un cristiano que se está recién bautizando no puede entender ni comprender ni articular las cosas como lo va a hacer 10 años más tarde. Exacto. Eso no significa que ahora que lo entiendo me voy a volver a bautizar. No. En el momento que pusiste tu fe en Cristo, aunque esa fe es débil o nueva o pequeñita, esa fe falta. Pero todos sabemos si nuestra fe ha sido válida o no. Todos sabemos si hemos creído verdaderamente. Aunque nuestra fe ha sido, hermano, como dice hermana, sea una fe débil, pero todos sabemos si verdaderamente nosotros creemos o no. Mira, hermano, aquí no hay confusión. Una persona que lleve, obviamente, el que se bautiza, hermano, no va, o sea, apágame la cámara. El que se bautiza, hermano, no significa que cuando sale de ahí es una persona perfecta y no va a pecar nunca más. No, va a pecar. Pero ya su vida no va a estar caracterizada por la práctica del pecado.